Ok, chicos, ya estamos grabando la sesión del día de hoy, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo, jueves 23 de marzo, empezando la reunión Zoom del programa Más Adultos Mayores Autovalentes. El día de hoy tenemos una invitada especial, ya Carolina Díaz está aquí con nosotros, la tengo aquí al ladito, ahí la pueden ver, me está acompañando. Ella es kinesióloga, parte del equipo encargada de la sala ERA. Lleva muchos años, tiene mucha experiencia acá en el CESPAM, es una invitada de oro, siempre la tenemos acá, y el día de hoy le toca a ella liderar esta presentación, así que yo los voy a dejar con ella, pero primero voy a proyectar la presentación que ella tiene, que preparó con mucho cariño, para que ustedes la puedan ver sin problemas. Denme un segundo, que necesito compartirles la pantalla. Acá, listo. Ahí está. Y vamos a proyectarla más grande todavía. Pantalla completa. Listo. Perfecto. ¿Se ve bien? Háganme dedito para arriba. Perfecto, súper bien. Muy bien. Ya, chicos, recuerden que cualquier cosa pueden levantar la mano. Yo voy a estar también del otro lado guiando la presentación. Y los dejo ahora con Carolina para que aprovechen esta instancia. Recuerden que no es fácil tener un profesional más especialista en el área que nos pueda ayudar y guiar sobre alguna patología, algún tema de su interés y recalcar la importancia de ciertas cosas. Ya, así que vamos a empezar. La Carolina. Todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias primero, Ale, por la presentación y por la invitación a formar parte del MAS. Y con esta presentación que tenemos hoy día preparada, que es en relación a las enfermedades respiratorias, y vamos a ver diferentes temas. El primero vamos a hablar sobre la contaminación intra y extradomiciliaria, sobre el tabaco, sobre las enfermedades respiratorias más comunes, las vacunas, medidas de prevención y cuándo debemos concurrir al servicio de urgencia. Bueno, primero tenemos que pensar cuáles son los factores que pueden afectar a nuestras vías respiratorias y nos predisponen a presentar alguna patología respiratoria, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Gracias. Primero están los factores extradomiciliarios. ¿Cuáles son estos? El principal que se empieza a ver ya en esta época que la gente empieza a trabajar nuevamente, vuelven los estudiantes al colegio, a las universidades, empezamos a retomar nuestras actividades habituales del año, y es la contaminación ambiental, ¿cierto? Todos sabemos que cuando aumenta la contaminación empeora la calidad del aire y eso predispone a que los virus y las bacterias predominen, aumenten junto con el frío y se desarrollan más enfermedades respiratorias. Además tenemos los lugares cerrados con alta cantidad de personas, que son generalmente el mall, los supermercados, eso principalmente. Y también el aumento de las enfermedades respiratorias. Empiezan los resfríos comunes, la gente generalmente no se tapa la boca cuando tose, cuando estornuda, y como sabemos, los virus y las bacterias se transmiten a través de las gotitas de saliva, hasta 1 metro de distancia. Por eso es tan importante que cuando uno esté enfermo, se tape al toser o al estornudar. La siguiente. Gracias. Y están los factores intradomiciliarios. ¿Cuáles son estos? Las mascotas, el polvo, los peluches, o las alfombras, todo lo que acumule polvo. Tenemos las formas de calefacción, ¿ya? Ahora que va a empezar el invierno, bueno, todavía estamos con mucho calor, pero cuando empiece el invierno, dentro de las cosas que puede afectar dentro del domicilio, está, por ejemplo, la estufa parafina. Recuerden que uno cuando usa una estufa parafina tiene que prenderla y apagarla fuera del domicilio. Aunque ahora la estufa parafina está como Toyotomi, esta marca, más moderna, no tiende a suceder esto, pero aún así hay que mantenerla en un buen estado.
Y cuando uno hace limpieza, lo más importante es no generar polvo en suspensión que predomina o ayuda a desencadenar, por ejemplo, crisis de asma en los asmáticos. El polvo en suspensión, cuando se corta el pasto o se poda. Entonces en esos momentos hay que tener cuidado y lo ideal es limpiar con un paño húmedo o mojar un poco el suelo antes de barrer. Y nuestro principal factor intra y extradomiciliario de contaminación, que es el cigarro. No sé si ustedes saben, pero el Día Mundial Sin Fumar es el 31 de mayo. El 31 de mayo de este año celebramos el Día Sin Fumar. Y este es el principal contaminante, ya sea dentro del domicilio o fuera del domicilio. Recuerden, o tal vez ustedes no lo saben, que hay diferentes maneras de clasificar a las personas. Están los que no fuman, que son aquellas personas que nunca han fumado, los fumadores pasivos, que son aquellos que no fuman, pero están expuestos de manera continua al cigarro, ya sea porque su pareja fuma dentro de la casa, o porque en su trabajo está expuesto porque fuman adentro de su trabajo. Están los exfumadores, que son aquellos que ya llevan 6 meses sin fumar, y están los fumadores activos. ¿A qué se llama o se conoce como fumador activo? Aquella persona que en los últimos 6 meses se ha fumado aunque sea un cigarro, ese es un fumador activo. Ya, no sé si ustedes saben, pero en Chile, o Chile mejor dicho, es el tercer país a nivel mundial con mayor tasa de adolescentes fumadores. Es decir, por cada 10 adolescentes, 3 fuman. Y eso nos tiene en el tercer país a nivel mundial de fumadores adolescentes, y es el primer país a nivel en América de fumadores adolescentes. El consumo actual del cigarro, o de números de cigarros en Chile, es de 860 cigarros por persona. O sea, es como para que se hagan una idea de cuántos cigarros se puede llegar a fumar una persona en promedio. Y además, en Chile el 28% de los niños empieza a fumar entre los 13 a los 15 años, y de esto el 40% son niñas. Solo por fumar, una mujer pierde de 5.6 años de vida y un hombre 5.7 años de vida. Personas que están fumando, personas fumadores activas, es decir, que se han fumado un cigarro en los últimos 6 meses. Y cuando uno deja de fumar, se transforma en un exfumador. Solo por haber fumado, una mujer pierde 2.3 años de vida y los hombres pierden en 2.5 años de vida. Y recuerden que el tabaco, junto con la obesidad y la inactividad física, son los 3 factores principales de riesgo cardiovascular que existen, ¿ya? La siguiente, gracias. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que se presentan, sobre todo en esta época donde se producen estos cambios de temperatura extremos, que durante el día podemos llegar a tener 30, 33 grados, y en la noche baja bruscamente a 12, 15 grados? Primero está el resfrío común. ¿Quién produce el resfrío común? Los virus. Como es producido el resfrío común siempre por un virus, no nos sirven los antibióticos. Los antibióticos están hechos solo para matar bacterias. Entonces, si tenemos un resfrío común, no nos sirve de nada usar un antibiótico. Lo que sí nos sirve son medicamentos que nos ayuden a disminuir la sintomatología que presenta el resfrío común. ¿Cómo qué cosa? Tos, generalmente uno presenta tos seca, irritativa, que le pica la garganta; rinorrea, que es secreción a nivel de la nariz; coriza, que es como cuando uno le corre como agua en la nariz; y malestar general. ¿Y qué cosas nos sirve en ese momento? Usar paracetamol, que disminuye la fiebre si es que llegáramos a tener fiebre, y el malestar general, y algún antiinflamatorio. Los resfríos comunes, como son producidos por un virus, duran de 4 a 10 días máximo, porque hay que esperar que pase el proceso natural del resfrío y de cómo el cuerpo reacciona frente a este virus. Luego vienen las bronquitis agudas. Las bronquitis agudas sí pueden ser producidas por bacterias, pero generalmente son producidas por virus. Pero si uno presenta tos con expectoración, y esta expectoración que son secreciones más bien mucosas, verdes, amarillentas, que son constantes durante el día, que alteran nuestra calidad de vida, por ejemplo, no nos permiten dormir, nos despiertan en la noche, nos sentimos ahogados, ahí podríamos pensar que es una bacteria, y ahí tal vez sí necesitaríamos antibióticos y tenemos que ir al médico.
¿Qué otros síntomas presentamos frente a una bronquitis aguda que se diferencia con un resfrío común? Son las sibilancias. Las sibilancias es este ruido como tipo silbido, o que a veces las personas describen como un gatito maullando o una olla hirviendo. Ese es el silbido, que suena como un pitito. Y siempre acompañado de mialgias, que son dolores musculares generalizados. Bueno, ¿y qué es la influenza? La influenza es una especie de resfrío más fuerte, pero que lo produce el virus de la influenza. No es un resfrío común. La influenza, bueno, todo el mundo la conoce porque está la campaña de vacunación anual que cubre a toda la población adulta mayor a partir de los 65 años. Además, también cubre a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes, a los niños hasta los 5 años y 364 días, a los crónicos respiratorios con asma, con época, etcétera, y también cubre a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, y a los inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH. ¿Y qué es la influenza entonces? Como yo les decía, es una patología muy parecida, es una mezcla entre un resfrío común y una bronquitis aguda, que la produce el virus de la influenza, pero que se caracteriza por presentar fiebres sostenidas y altas entre 2 a 4 días. Altas me refiero a 38, 38,5, 39, produce escalofríos, dolores musculares generalizados que impiden que las personas puedan hacer su trabajo, rinitis, odinofagia, es decir, dolor de garganta, dolor de oídos, cefaleas intensas, mantenidas, que uno puede estar con 2 o 3 días con cefalea, diarrea en algunos casos y fatiga. Y esto dura de 5 a 10 días porque, como ya dijimos, es producida por un virus, y el virus, la forma normal de actuar es que dura más o menos eso. Lo que sí, la influenza no nos dan antibióticos porque, como la produce un virus, no nos sirven los antibióticos. Lo que sí, se dan medicamentos para disminuir esta sintomatología que los pacientes presentan. Pero, como produce síntomas tan fuertes, baja nuestras defensas. Y al bajar nuestras defensas nos predispone a que alguna bacteria que esté dando vuelta, nosotros nos contaminemos con ella, y ahí sí tal vez necesitamos antibióticos. Pero depende de cómo vaya siendo la evolución de la enfermedad. Ya la primera medida no es antibiótico, la primera medida es tomar agua, reposo relativo, buena alimentación, y evitar los cambios de temperatura y utilizar medicamentos para disminuir la fiebre y el malestar general. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Como ya les decía, en relación a la influenza, ya comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, comenzó la semana pasada. Ya están vacunando en el vacunatorio comunal de lunes a jueves, desde las 9 a las 3, y los viernes creo que es hasta las 2, si no mal me equivoco. Y acá en el CESFAM también están vacunando. Si ustedes vienen, por ejemplo, a su control, vienen a retirar medicamentos, alimentos, o vienen a solicitar una hora, pueden pasar a vacunarse al vacunatorio, que está funcionando desde las 9 hasta las 3 también, de lunes a jueves, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuáles son los mitos que existen frente a las vacunas en general? Aló. Hay que ser valiente, hola. Hay que ser valiente. Bueno, como les decía, ¿cuáles son los mitos frente a las vacunas? El primero, y es como el más generalizado, o que a varios tal vez de ustedes les ha pasado, es que dicen: no, me vacuné el año pasado y me enfermé más que otros años. La vacuna de la influenza es solo para el virus de la influenza. Si yo me vacuno contra la influenza, ¿evito que me dé un resfrío común? No, porque el resfrío común lo producen diferentes tipos de virus. Entonces sí me puedo resfriar, porque la vacuna está hecha solo para el virus de la influenza. ¿La protección de la vacuna es de manera inmediata? No. Yo me vacuno y mi cuerpo se demora de 15 a 20 días en generar los anticuerpos. Como el virus de la influenza comienza a circular de manera mucho mayor y más presente, desde el mes de mayo se recomienda vacunarse en marzo o en abril, cosa que en mayo uno ya tenga las defensas en el cuerpo.
¿Puedo contraer el COVID o la influenza aunque me haya vacunado? Sí, porque las vacunas no están hechas para evitar que ustedes se enfermen, las vacunas están hechas para evitar las complicaciones graves de la enfermedad. ¿Cuáles son estas? Primero, terminar hospitalizado y segundo, fallecer producto de influenza o del COVID. ¿Hay gente que fallece por influenza? Sí, todos los años hay personas que fallecen por influenza y generalmente son personas que no se han vacunado. ¿La vacuna contra la influenza o el COVID puede contagiarme de influenza o COVID? No. Las vacunas modernas están hechas con partes del virus atenuado que se llama, y las más modernas como las Pfizer están hechas genéticamente y actúan a nivel del gen de la célula. Por lo tanto, no le va a producir ni influenza ni COVID. Lo que hace es que como les ponen, actúan a nivel del ADN de la célula o colocan pequeños pedacitos del virus, el cuerpo reconoce ese agente extraño y empieza a generar anticuerpos. Entonces, después si yo estoy en contacto con esos virus, mi cuerpo ya lo conoce y dice, ah, mira, yo a ti te conozco y tú no eres bueno para mí, y lo empieza a atacar al tiro, ¿ya? Así es como funcionan las vacunas. ¿Cuáles son los efectos secundarios de toda vacuna? Toda vacuna puede producir los mismos efectos. Es dolor en el brazo, es decir, en la zona donde yo me coloco la vacuna, enrojecimiento de la zona donde me coloqué la vacuna, sensibilidad o inflamación donde se administró esta vacuna, y en algunos casos fiebre, que puede durar de 48 a 72 horas. ¿Qué se recomienda? Si yo ya tengo alguno de estos síntomas, o estoy cursando con un resfrío o con una bronquitis, o estoy tomando antibióticos porque estoy saliendo de una neumonía, se recomienda, una vez que usted esté sano, estable, sin ninguno de estos síntomas, vacunarse. Si está con alguno de estos síntomas y usted se vacuna, lo que va a hacer es que le aumenten estos síntomas y usted va a culpar a la vacuna. Y nunca fue la vacuna, usted ya tenía esos síntomas. ¿Qué cosas además se recomienda? Si yo me vacuno y yo presento síntomas respiratorios 2 semanas después de que me vacuné, o 1 semana después de que me vacuné, o 5 días después de que me vacuné, no es la vacuna. Me pude haber resfriado, me pude haber contagiado con algún virus, con algo. Los efectos de la vacuna aparecen dentro de las primeras 48 a 72 horas, es decir, dentro de los primeros 2 a 3 días. Después de eso, ya no es la vacuna. Es cualquier otra cosa, pero no es la vacuna. ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna? Evita que yo contraiga la enfermedad. ¿Por qué? Porque si todos nos vacunamos, el virus va a circular en mucho menor cantidad y las posibilidades de que nos contagiemos van a disminuir. Cuando yo me vacuno, protejo también a mi entorno. Entonces, cuando yo me vacuno, no solo estoy pensando en mí, sino que también en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos. Además, cuando yo me vacuno, me permite que si yo contraigo la enfermedad, ya sea influenza o COVID, los síntomas sean mucho más leves y las posibilidades de que yo me muera o de que termine hospitalizada o conectado a un ventilador mecánico, que pasa mucho en el caso del COVID, también sea mucho menor. Recuerden que para el COVID están ya vacunando, estamos en la 5ª dosis, que es la dosis bivalente. Las primeras 4 eran solo sobre una cepa, y la última vacuna, que es la 5ª, es bivalente, que es para las 2 cepas que más circulan en Chile actualmente. ¿Cómo podemos evitar el contagio de estas enfermedades respiratorias? Lo primero, lo principal, lo más importante y lo que incurre en menor gasto es el lavado de manos. Uno debería lavarse las manos siempre que vuelve desde la calle y vuelve a la casa. Uno debería lavarse las manos antes de manipular alimentos, etc. Lo primero que yo tengo que hacer es mojarme las manos con abundante agua, aplicar jabón, generar espuma. Eso es lo más importante. Yo debo generar espuma, frotarme las manos, frotarme entre los dedos y las muñecas, luego enjuagarme con abundante agua y ojalá secarme con una toalla de papel y botarla. Cuando uno utiliza toallas, estas clásicas que uno tiene en la casa de género, el problema es que quedan húmedas y pueden generar hongos o bacterias, y no es tan bueno para el lavado de manos. Lo mejor es utilizar hojas de papel y eliminarlas de inmediato.
Otra de las medidas que tenemos que tener durante todo el año para evitar también el contagio de enfermedades respiratorias, primero es la vacuna. Segundo, si yo sé que voy a un lugar que va a haber mucha gente o va a ser un lugar cerrado, utilizar mascarilla. Recordemos que actualmente la gente generalmente no se protege en el sentido de que tose sin taparse, estornuda sin taparse, elimina secreciones, las bota directamente a la calle. Entonces lo más importante es que nosotros nos preocupemos de nuestra salud y nosotros utilicemos mascarilla, sobre todo si ya tenemos enfermedades de base que nos predisponen a contagiarnos de enfermedades agudas. Por ejemplo, si yo tengo asma, tengo EPOC, tengo una fibrosis pulmonar, tengo patologías que presento inmunosupresión. Frente a todo eso, ¿quién se tiene que cuidar? Es uno, y se recomienda usar mascarilla. La ventilación continua, por lo menos ventilar 15 minutos al día las diferentes habitaciones del hogar, taparse la nariz, la boca cuando uno va a toser. Recuerden que los virus y las bacterias se transmiten por gotitas de saliva, que cuando uno simplemente habla incluso, llegan hasta 1 metro de distancia. ¿Cuándo debo ir al servicio de urgencia? Cuando presento fiebre sobre 38,5 que no disminuye con paracetamol, que es el principal medicamento que tenemos todo en casa, ¿cierto? Cuando presento vómitos, diarreas muy intensas, es decir, llevo 1 día, 2 días con vómitos, con diarrea, también tengo que ir al servicio de urgencia. Cuando me suena un silbido en el pecho, se me hunden las costillas, se me ponen los labios azules o los dedos azules, servicio de urgencia al respirar. Esos son signos de alerta respiratoria, de alarma respiratoria, porque quiere decir que están utilizando los músculos respiratorios en su máximo esfuerzo y puede llegar a un punto en el que ya se fatiguen y no pueda respirar más. Por eso, servicio de urgencia. ¿Cuándo no tengo que ir? Cuando tengo tos esporádicas, tengo una tos seca, no presento dificultad respiratoria, no tengo fiebre, no estoy con vómito, no estoy con diarrea, solo me duele la guata, por ejemplo, estoy con dolor de guata, mejor ahí pedir 1 hora en el consultorio, pero no acudir al servicio de urgencia si es que no es realmente una urgencia. Recordemos que en la urgencia siempre hay una lista de espera, por lo menos un par de horas, hay acúmulo de gente y nos exponemos a infectarnos con algún virus o alguna bacteria. Muchas gracias por escucharme. No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda sobre alguno de los temas que tocamos en esta presentación. No se peleen. Acá, don Héctor levantó la mano. Espera un momento. Ahí sí. Cuando uno presenta una enfermedad respiratoria, ¿ya? O sea, un problema respiratorio, producto de un resfrío o cualquier afección de este tipo, dices que no es conveniente vacunarse, pero entendí que solamente porque la característica de la patología, uno le puede echar la culpa a la vacuna. Me pregunta, si uno tiene todavía estas características, ¿la vacuna pierde efectividad o la mantiene? Dejando de lado, digamos, los síntomas que puedan venir. Mire, lo que pasa es que no es que la vacuna pierda efectividad, no se recomienda si está con síntomas respiratorios vacunarse, porque la vacuna de por sí le puede producir fiebre, dolor muscular, cefalea, dolor en el brazo donde se vacune. Entonces, se pueden aumentar los síntomas que usted ya tenga de base. Por eso no se recomienda vacunarse si es que está resfriado, pero no es porque vaya a perder efectividad la vacuna, porque la vacuna de la influenza está hecha para el virus de la influenza. Si usted está resfriado, lo más probable es que no sea influenza, sea un resfrío común producto de cualquier otro virus menos influenza. La vacuna del COVID también es para el COVID, es específica para el virus del COVID. Entonces tampoco es que le vaya a quitar efectividad a la vacuna, es solamente para evitar
que usted aumente los síntomas que ya tiene y se sienta aún más mal. No, correcto. No, la duda era solamente sobre la efectividad de la vacuna. No, O la sea, efectividad si la no, perdía, me no, dice que no. no se pierde la Entonces, efectividad de la vacuna. eso no tiene tanta importancia si uno no, si la patología no es tan fuerte tampoco. Exacto. Pero la efectividad de la vacuna no se pierde. Ya, correcto, esa era la duda. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que pueden levantar la manito acá abajo en las reacciones que están ahí. ¿Alguien más? Parece que no hay pregunta. No, Octavio, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es para las vacunas de esta temporada. ¿Está presupuestada la de la influenza y una nueva vacuna de COVID? No, la del COVID, hasta donde se nos ha informado desde el ministerio, está en la 5ª dosis. Recuerde que Ya, hay muchas personas que tienen solo 3 dosis, no se han puesto ni siquiera la 4ª y menos la 5ª, y hay muchas personas que ni saben que existe una 5ª dosis, que es la bivalente. Y cuando escuchan dosis bivalente, creen que es para el virus de la influenza y el COVID en una sola vacuna, y no es así. Existe la vacuna de la influenza, que se coloca todos los años y que siempre empieza la campaña en marzo, y la vacuna del COVID, que la 5ª dosis es bivalente porque es para 2 cepas diferentes del virus del COVID. gracias. De nada. Súper. ¿Qué más? Señora Yo C. creo- sí, quiero Adelante. hacer una consulta relacionada con las mascotas. Y yo no tengo, pero mis nietos sí, y son muy apegados a las mascotas. ¿Qué enfermedades producen las mascotas respiratorias? ¿Puedes hablar? Mire, las mascotas en sí no generan una enfermedad. Lo que sí Déjame pasa hablar. es que hay personas que generalmente son asmáticas, que el asma tiene diferentes estímulos que la desencadenan. No es que todos los asmáticos sean alérgicos, pero hay algunos que el componente de la alergia es lo principal que altera su patología. Entonces se recomienda que si, por ejemplo, usted es asmático, tiene un asma severa, que no está controlada, es decir, está despertando en la noche por tos, por ahogos, está usando su broncodilatador 2, 3 veces al día o 3, 4 veces a la semana, no puede hacer actividad física, sus actividades de la vida diaria se ven suspendidas, puede ser que en ese caso las mascotas le estén incurriendo o aumentando la sintomatología del asma. Pero generalmente las personas que tienen un asma severa, no controlada, son aquellas que se les indica mejor no tener mascotas. Pero las mascotas en sí no producen una enfermedad, ¿ya? No es que vaya de la mano, tengo mascotas y me voy a enfermar, no, no es así. Las que sí se ha visto que con el tiempo pueden producir alguna enfermedad son los pájaros en general, por las deposiciones que presentan. Con el tiempo hay algunas personas que, con el tiempo me refiero a un par de años de exposición, a varios años, generan unas enfermedades como de fibrosis en el pulmón. Pero perros, gatos, eso no hay ninguna enfermedad que se asocie al tener mascotas como perros y gatos. Ya. Una Ya, pregunta. gracias. Por lo menos ya yo me puse la 5ª dosis de la vacuna. Yo pensé que ahí estaban incluidas la del COVID y la de la influenza. Entonces tengo que ponerme la de la influenza, ¿cierto? Sí, porque la del COVID, la 5ª dosis, se llama bivalente porque, como ya decía, es para las 2 cepas del Dos COVID. virus. Pero la de la Ya. influenza es diferente. A veces lo que le hacen a uno es colocarle en un brazo la del COVID y en el otro la de la influenza. Pero si solo se colocó la 5ª dosis, tiene que colocarse la de la influenza. Ya. Ella empezó la campaña este año. Y recuerden Ya, que gracias. de nada, recuerden que a los mayores de 65 años les corresponde la vacuna de la neumonía, que se coloca una vez en la vida a partir de los 65 años. Ya, gracias. De nada. Chicas, chicos, ¿alguna otra pregunta?
¿Nadie más? Don Octavio, adelante. Sí, a propósito de esta vacuna de la neumonía, ¿ese no ha iniciado su etapa de inoculación todavía, de vacunación? La de la neumonía se coloca durante todo el año, pero es a partir ya. de los 65 años, una vez se coloca. Ya. Usted va, por ejemplo, a colocarse la vacuna, no sé, de la influenza, van a revisar en el sistema, si no la tiene, se la van a colocar. O si va un Ya. día, no sé, va a ponerse la vacuna del COVID, van a revisar en el sistema. Si no la tienen, se la van a colocar. Pero esa es durante todo el año, a partir de los 65 años, una vez. Ya, gracias. De nada. Muy bien, han salido preguntas bastante interesantes, súper importante lo que acaba de mencionar don Octavio. ¿Alguien más, chicas, chicos? Señora Marta, active su audio. Active el audio, no la escuchamos. Ahí, póngale a aceptar. Ahí se supone que me escuchas, ¿no? Sí, ahí, ¿No? perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, Mi pregunta es por mi papá. ¿ya? Mi papá sufre de asma y le piden hacer cada cierto tiempo la espirometría. Y no se lo puede hacer porque como es asmático, queda cansado, pero cansado por semana. Entonces, ¿cómo se podrían conseguir los PUF sin que tuviese que pasar por la espirometría? Ya sucedió el año pasado que un doctor se los dio sin hacerle el examen, pero esta vez me dijeron que tenía que hacerse el examen de espirometría para que le dieran los medicamentos. Sí, el examen de espirometría se solicita porque mide la función pulmonar. Podemos saber en qué condición está el pulmón una vez al año en relación a la patología, ya sea asma, EPOC. Tiene que pasar sí o sí una vez al año conmigo, en la sala con la kinesióloga. Así que sí o sí igual tiene que pedir una hora conmigo antes de pasar con el médico. Y ahí evaluamos y vemos si es que puede o no puede hacer la espirometría, porque el quedar cansado después del examen es normal, porque el examen se pide su máximo esfuerzo expiratorio, por lo tanto todo el mundo queda cansado. No es una contraindicación para hacer el examen. Entonces tendría que pedir una hora conmigo, puede ir a la sala de lunes a viernes antes de las 2 de la tarde y me pide una hora y yo lo evalúo y vemos si es que puede o no puede hacer el examen. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicas? La señora Lucía. ¿Sí? Ya, la señora Lucía. Sí, la señora Lucía no pudo conectarse bien, pero me mandó la pregunta por teléfono y que directo por Carolina, así que ella tiene fibrosis pulmonar hace 2 años y que desde ese momento ya ahora después de los 2 años empezó a hacer ejercicio, pero ella siente que los ejercicios no son proporcionales a su cansancio. Ella siente que hace ejercicios como tranquilos, suaves, y ella se siente demasiado agotada. Entonces quiere saber si va a ser así siempre, si es por eso, si hay otra cosa asociada. Ya. ¿Lucía se llama? Lucía Valenzuela. Ya, señora Lucía Valenzuela, le respondo. La fibrosis pulmonar es diferente a otras patologías crónicas respiratorias como el asma, que el asma solo presenta síntomas cuando se descompensa. Si es un asma leve moderada, las personas tienen una vida normal, es decir, no están con tos, no se cansan, no les suena un silbido en el pecho. Cuando el asma es severa, puede presentar estos síntomas, pero aún así tiene una vida bastante autovalente. Los pacientes con EPOC, que es una enfermedad que la produce en el 99% del caso el tabaco, presentan toda esta perforación o esta sensación de falta de aire continua, pero aún así, si no están frente a algún cuadro respiratorio grave, también es lento esta progresión. A diferencia de la fibrosis lo que se produce en el pulmón son unas verdaderas cicatrices que evitan que el pulmón se infle y se desinfle de manera normal. Como tiene limitada esta capacidad de inflarse y desinflarse, se traduce en sensación de falta de aire, de ahogo, que con el tiempo va a ir aumentando frente a menor estímulo. Es decir, si al inicio usted se sentía cansada
cuando hacía la cama, cuando subía, bajaba escaleras, cuando llevaba las bolsas del supermercado. Con el tiempo puede ser al caminar en plano, al hablar con otra persona, al agacharse, al vestirse, al comer incluso. Y con el tiempo puede ser incluso falta de aire solo por estar sentada, por estar mirando la tele, no asociado a ninguna actividad. Eso es normal en la fibrosis pulmonar porque el pulmón se va volviendo rígido, pierde esta capacidad de meter aire y de sacar aire. Entonces, como se vuelve rígido, se traduce en esta sensación de falta de aire y limita mucho al paciente porque siente que le falta el aire simplemente por hablar incluso, o por comer, o simplemente por estar respirando. Es una patología de bastante difícil manejo porque los inhaladores tampoco quitan esos síntomas. Los inhaladores son para tratar de ayudarla a respirar un poquito mejor, pero la progresión de la enfermedad es así. Llega un punto en que el pulmón se vuelve muy rígido y cuesta mucho respirar. Perfecto. Ojalá que haya respondido eso a la pregunta de la señora Lucía. Chicos, chicas, ¿alguien más? Parece que no. Voy a revisar por si alguien me está haciendo alguna seña, porque a veces están así detrás y yo no los veo. Creo que no, los demás están con su camarita apagada. Ya chicos, acá tengo, señora Georgina. Encontré una manito por ahí. Sí, estaba hace rato. Sí, no, solo que quería darle las gracias a la kinesióloga. Todo, yo lo entendí todo, sí que puse mis anotaciones para no olvidarme, sí que le quería darle las gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos ustedes por estar presentes hoy día, por escucharme, por darme la oportunidad de educarles, educarme a mí también con el programa Más. Y lo más importante, recuerden, es vacunarse. El periodo de invierno ahora va a estar difícil. Este año estamos en un periodo como de normalidad, por así decirlo, pero además del COVID, no solo va a estar la influenza, que era como el gran virus que teníamos, sino que ahora también va a estar mezclado con COVID. ¿Y me puede dar COVID e influenza al mismo tiempo? Sí, me puede dar. Por eso es tan importante que se vacunen, sobre todo ustedes que son población de alto riesgo, porque tienen otras patologías de base. Generalmente la mayoría o tiene hipertensión o tiene diabetes, y cuando uno se resfría o le da una neumonía o alguna patología respiratoria por influenza, por COVID, las patologías de base se descompensan. Perfecto, perfecto, súper bien. ¿Alguien más, chicas, chicos? Hable ahora o calle para siempre. Muy bien. Parece que no. Parece que ahí estamos. Voy a revisar acá por si acaso. Muy bien, la señora Astrid levantó ahí la manita, me hace un dedito para arriba. Muy bien. Dice, para tomar contacto con las encargadas del programa Más, ¿a qué número puedo llamar? Me siento como en un programa de televisión. Puede llamar al siguiente número, tome nota. Más 569-8171-2310. Ah, ¿cómo le dije? Ya chicos, les voy a repetir el teléfono antes que se vayan. 569-8171-2310. Ese es el teléfono de nosotras. Recuerden que le contestamos hola Vale, hola Ale. Acuérdense, una con B y la otra sin B. Pero le doy ahí, pero dice silenciar. Ahí la estoy escuchando a la señora Mari que está hablando. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Mire, quería hacer una pregunta. Yo me vacuné contra la, ¿cómo se llama? Influenza, y me vacuné contra la neumonía. Pero yo no me vacuné en el mismo sitio. Puedo ir, ahí aparece reflejado en el sistema cuando yo vaya ahora, la otra semana que me voy a vacunar contra la influenza. ¿Sí me entendió la pregunta? Sí, sí se la entendí. Mi pregunta es, ¿se vacunó en diferentes partes dentro de Chile? Sí, sí, por supuesto.
Entonces, me vacuné. Entonces, me vacuné. Ajá, sí, sí va a aparecer, porque en Chile existe el Registro Nacional de Inmunización, que se llama. Perfecto. Cuando colocan su RUT, aparecen todas las vacunas, cuándo se la colocó, cuál se colocó, el número de registro de la vacuna y dónde se la colocó. Así que está identificado todo. Cuando son vacunas del Plan Nacional, por ejemplo, la influenza, la neumonía, la del COVID, en los adultos mayores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy agradecida. De nada. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿me espera un momento? ¿Cómo se llama? Señora Lucía, aquí me hicieron una aclaración, que no era fibrosis, era trombosis pulmonar. La trombosis pulmonar lo que consiste es que un trombo, que es como un coágulo de sangre, tapa alguna de las arterias que está dentro del pulmón, y eso, dependiendo dónde lo tape, no hace que no llegue tanto aire a esa parte del pulmón donde está tapando ese trombo. Y eso sí se traduce también en sensación de falta de aire y de ahogo. No es como la fibrosis la causa, pero la sintomatología es muy parecida, producen exactamente lo mismo, que es esta sensación de falta de aire, de ahogo. En algunos casos puede producir tos seca, pero generalmente se caracteriza por una sensación progresiva de la falta de aire. Yo quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me ven? Sí. Soy Cecilia Fernández. Cecilia. Sí, buenas tardes. Sabe que les pido perdón porque llegué un poquitito atrasada a la reunión. Le quiero hacer una pregunta. Mi hija tiene 45 años y ha fumado desde que era adolescente. No fuma grandes cantidades, pero sí fuma todos los días. Y continúa con este sistema. Mi pregunta es la siguiente, porque su papá murió hace un mes y él, dentro de todos los males que tenía, un EPOC. Tenía un EPOC de hace 10 años que lo tenía muy callado y no se lo había contado a nadie. ¿Ella corre riesgo de tener este mismo problema? Buenas tardes, señora Cecilia. Mire, el EPOC no es una enfermedad genética. Bueno, hay un pequeño componente que es menos del 1% de la población que se produce EPOC por una deficiencia de una célula, por así decirlo, que se llama alfa-1 antitripsina, pero es un caso de cada 600.000 y se descubre como a los 15, 20 años. Pero lo que sí tiene el mayor riesgo en su hija es que fuma. Y el desarrollo de la enfermedad del EPOC se ve a partir de los 40 años. Antes de eso, aunque se fume 40 cigarros al día, no se va a notar, porque el daño del cigarro es acumulativo en el cuerpo. Por eso se empieza a sospechar que alguien puede desarrollar EPOC o que tenga EPOC después de los 40 años, si además presenta o tos, o expectoración, o sensación de falta de aire. Si presenta alguno de estos 3 síntomas, más el consumo de cigarro, tiene que ir al médico y el médico le va a solicitar 2 exámenes. Uno es una radiografía de tórax y otro es la espirometría, que como ya les decía, es el examen que mide la función pulmonar. Si ese examen está alterado, lo más probable es que sea EPOC, pero la única manera de saberlo es que la persona vaya al médico para que él le pida los exámenes que corresponden. Perfecto, muchas gracias. Entonces tengo que estar atenta a que vaya al médico de aquí para adelante porque ya tiene 45 años y corre riesgo. Exacto, y no solo por riesgo respiratorio. Recuerden que el tabaco es el principal riesgo cardiovascular. Y después de los 40 años, cuando empiezan a aparecer las enfermedades como hipertensión, diabetes. Si a eso le sumamos que generalmente en Chile no somos buenos para hacer ejercicio y ya estamos comiendo cada vez peor, el riesgo aumenta. Perfecto, muy claro, muchas gracias. De nada. Ahora sí. Ya, chicos, estamos listos por el día de hoy. Espero que les haya gustado la charla. Carolina, de manera pública por participar siempre con nosotras, por tener la disposición de estar aquí, por educar, ¿verdad? Recuerden que no es fácil tener a un profesional in situ que podamos en el fondo resolver todo este tipo de preguntas, así que muchas gracias, esperemos seguir teniéndote siempre con nosotros. Gracias a mí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a mí misma. Sí,
Como los políticos. Gracias a mí. No, gracias a las chiquillas por invitarme, porque es muy entretenido el programa más. Yo siempre que puedo a los pacientes del programa ERA, no sé si habrá alguno aquí dando vuelta, los motivos para que participen, porque he visto cómo ellas se esfuerzan, son súper aperradas, tienen mucha iniciativa y mucha energía, y veo cómo a los pacientes les encanta este programa, y a mí en lo personal me encanta mucho todo lo que es la educación y el prevenir las enfermedades y evitar que ustedes se enfermen, porque si ustedes se enferman también para mí es menos carga y puedo dedicarme a los pacientes crónicos que están más descompensados. Súper. ¡Chao! Ya, chicos, que tengan una linda tarde, que tengan un lindo fin de semana. Muchas Mañana les gracias. enviamos el link. Muchas gracias, somos muchos hoy día, llegamos a ser 47, casi 50 personas conectadas. Así que... Muy bien. Muy bien. Muy Ya. bien. Un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Muchas Ale, gracias. acuérdate, Gracias. enviarnos la tarea. Chao, chao. Las tareas. En Amapola. Amapola, sí. La tarea. Chao, pues, chao. Haga las tareas, se las voy a mandar ahora. Sí. Se las voy a mandar. Feliz. Gracias. Ok, Gracias. chao. Chao. Chao, chao.